Saludos, bienvenidos. Se nos quedó pendiente en el último vídeo, cuando tratamos las fiestas de la primavera, el tema de la Pascua, de la comida de Pascua o de Pesach, de la última cena que el Señor compartió con sus discípulos. He titulado este vídeo con una pregunta: ¿Santa Cena o cena de Pesach o cena de Pascua? ¿Por qué? Porque tenemos unas ideas preconcebidas, tal vez no nos demos cuenta, pero al hablar de este tema tenemos unas ideas preconcebidas. Pensamos que de alguna forma el Señor en esa noche sustituyó lo que hasta entonces había sido la cena de Pesach o la cena de Pascua por una nueva celebración llamada la Santa Cena. También entendemos que en la Biblia, cada vez que se habla de el partimiento del pan, hace referencia a esta nueva celebración de la Santa Cena. Pero a lo largo de este vídeo vamos a comprobar que esas ideas preconcebidas no se ajustan totalmente a la realidad. En cuanto a la primera idea, sustituyó Yeshua la cena de Pascua por una nueva celebración. Vamos a ver que no. Dice Lucas 22, Lucas, en el capítulo 22 de Lucas es donde mejor se viene reflejado el tema de esta cena, el tema de la cena de Pesach o de Pascua. Dice en Lucas 22, 15 y 16, y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Como vemos aquí, el Señor deseó fervientemente celebrar esa comida de Pascua, porque durante siglos, siempre que se celebraba la Pascua, era un anticipo de lo que Él iba a pasar, ¿no? Vamos a ver cómo Él se iba a identificar también con esta cena de Pascua. Y como vemos, Él nos habla de que se va a sustituir esta cena o se va a abolir y ahora va a haber una nueva celebración, eh, o algo así, ¿no? Porque Él dice: cuánto he deseado comer esta Pascua, no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Todas las fiestas de primavera, todo lo que estamos hablando, tiene tres cumplimientos: un cumplimiento pasado en el tiempo en el desierto, otro cumplimiento en el tiempo en que Jesús vino la primera vez, y un cumplimiento futuro cuando venga el reino de Dios. Entonces vemos que la Pascua no fue abolida, digamos, en ese sentido, ¿no? Eh, Vamos a seguir, tenemos con las ideas preconcebidas. Vamos a empezar a analizar cómo era esa cena de Pascua, y vamos a ver la disposición. Cuando nosotros pensamos en la Santa Cena, se nos vienen a la mente los cuadros de Leonardo da Vinci o de otros en los que se ve una mesa y todos sentados los discípulos, el Señor sentados a la mesa, ocupando al Señor la parte central. Yo aquí solo he puesto lo que es la mesa porque intento no poner imágenes del Señor, tal como se dice en el segundo mandamiento, que no nos hagamos imagen de lo que está arriba en el cielo. Pero podéis ver que efectivamente es así como se representa la Santa Cena: una mesa y todos sentados a ella, ocupando el Señor el lugar de en medio. Pero realmente en el siglo I, en todo el mundo bajo influencia romana, también en Judea se adoptó esta costumbre, al parecer. En las comidas especiales se usaba lo que se llamaba el triclinio. Era como una mesa de tres lados, tal como voy aquí. No se usaban sillas, sino que las personas se recostaban sobre el brazo izquierdo y así comían con el derecho. Eh, Esto, si analizamos los evangelios, veremos que el Señor estaba sentado en la parte izquierda, porque es donde se sentaba el anfitrión, digamos, de la cena, ¿no? En el segundo puesto. En el primer puesto de la izquierda se sentaba normalmente el mejor amigo del anfitrión. Y en el tercero también otro de los amigos. ¿Recordáis el texto en el que los hijos de Zebedeo pidieron al Señor sentarse uno a su derecha, otro a su izquierda? Pues hace referencia a esta forma, ¿no? De sentarse los amigos al lado del anfitrión. Eh,
Y así podemos entender, por ejemplo, cómo Juan se recostó sobre el pecho del Señor, ¿no? Y también cómo Jesús, al decir que el que lo iba a entregar mojaba en el plato con él, es que le dio a Judas un sitio de preeminencia, a pesar de saber lo que iba a hacer, ¿no? Era como, yo puede que fuera como una última oportunidad, o como de demostrarle que lo amaba, ¿no? A pesar de todo. Y también en el último sitio, ya en la derecha de la mesa, se solía sentar el sirviente. Muchos creen que ese sitio el Señor se lo dispuso a Pedro, porque habían estado hablando antes de quién sería el mayor durante la celebración de la cena. También cuando el Señor se levantó a lavar los pies de los discípulos, dice que lavó los pies de los discípulos y al llegar a Pedro, pues Pedro le dijo que no la lavaría y tal, dando esa sensación de que eh, Pedro estaba en los últimos lugares. Y también cuando Pedro dice que le hizo señas a Juan para que le preguntara al Señor durante el convite, pues estando enfrente uno del otro es más fácil que eso sucediera así. Mirar que diferente son las cosas cuando las vemos desde la perspectiva correcta. Vamos a analizar también qué es lo que se comía en esa cena. Pues bien, es lo que se llama seder. Seder significa orden hebreo. Es una cena que viene con una serie de pasos y se cree que lo que hacen actualmente hoy los judíos, aunque hay variaciones entre distintos grupos judíos, pero se cree que se asemeja bastante a lo que el Señor hizo en aquella noche. Es una cena que consta de 4 copas de vino, un lavado ritual de manos, una comida simbólica recordando el tema de Egipto y el mazot o el pan sin levadura. Como vimos, esta cena, digamos, ahora se daba comienzo a la fiesta de los panes sin levadura, que los judíos quitaban toda la levadura que encontraran en sus casas. Pues bien, la primera copa se llama la copa de la bendición y viene reflejada en Lucas capítulo 22, versículo 17. En esta copa se bendice al Creador porque Él ha provisto de ese fruto de la vid y se reparte entre los comensales, entre los que están sentados. La, la segunda copa se llama la copa de la ira o de las plagas. En esta copa se recuerda la angustia que pasaron los egipcios en este tiempo de que sufrieron la ira de Dios, ¿no? Hay una costumbre que se moja el dedo en la copa y se van dejando caer en el plato hasta 10 gotas, simbolizando las 10 plagas. Eh, Esta copa no viene reflejada en los evangelios, pero yo creo que es a esto lo que el Señor se pudo referir cuando estaba en el huerto de Getsemaní y decía a su padre que pasara de él esa copa, ¿no? Dice que él en su angustia sudaba como gotas de sangre que caían a la tierra, ¿no? Y que la verdad que recuerda bastante a esta segunda copa de aflicción, ¿no? Y esa copa de angustia, ¿no? La angustia que el Señor como que le decía a su padre que no quería sentir esa copa de la ira, ¿no? Sobre él, ¿no? Después, en el desarrollo de la cena, hay un lavado ritual de las manos. Pero mirad qué curioso que en esta ocasión el Señor lava los pies de los discípulos, ¿no? Enseñándoles que tienen que ser humildes unos con otros, que nadie tiene la preeminencia, porque empezaron a discutir quién sería el mayor. Y en esa cena, la que también hay un lavado ritual de manos, pues el Señor, dando un ejemplo, cogió y lavó los pies a sus discípulos. A continuación toma protagonismo en la cena el mazó, el pan sin levadura. La levadura representa al pecado. Entonces los judíos quitaban toda la levadura de las casas y cuando el Señor cogió ese pan
y lo partió, dijo, este es mi cuerpo sin pecado, que por vosotros es partido. Se hace una bendición sobre el pan, no sobre el pan en concreto, sino que se bendice a Dios, que es el que nos proporciona ese pan. Así llegamos a la tercera copa de la cena, que es la copa de la redención. Esa copa representa la sangre, como ya vimos al hablar de la Pascua, la sangre del cordero que libró a los israelitas allí en Egipto, ¿no?, de sufrir la ira de Dios, ¿no? Y entonces el Señor dijo al repartir esa copa, viene en Lucas 22:20, que esa copa era el nuevo pacto en su sangre, ¿no? Que igual que la sangre de los corderos libró a los israelitas, su sangre nos libra del pecado a los que hemos creído en él, ¿no? Y él declaró esa noche inaugurado el nuevo pacto que viene en Jeremías, en el que él pondría su ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, este pan que hemos visto sin levadura y esta copa de la redención es la que él dijo que se guardaran en memoria de él. Cada vez que se celebrara esta Pascua, este Pesaj, que se recordaba la liberación, cuando se llegaba a comer este pan sin levadura, que nos acordáramos de su cuerpo sin pecado, y cuando se bebiera la copa de la redención, que se hiciera referencia a que su sangre fue la que nos redimió también del pecado. Para finalizar, se tomaba la copa de la alabanza y se cantaban unos himnos, unos salmos que vienen del Salmo 113 al 118. En Mateo 26:30 vemos cómo el Señor cantó de estos salmos, ¿no? Estos salmos son proféticos también, y si leéis el Salmo 116 pensando en esta noche, comprobaréis cómo toma todo su verdadero sentido. Bueno, hay otro tema que es el tema del partimiento del pan. El partimiento del pan, la Iglesia romana lo utilizó, esa frase del partimiento del pan, para decir que se podía celebrar la muerte de Cristo todos los días. Y eso, con el paso del tiempo, dio lugar al tema de las misas, como justificando que se podía hacer una misa todos los días, porque al separarse de las raíces hebreas, ya se tomó literalmente que Jesús se estaba refiriendo al pan, que su cuerpo era realmente ese pan que se comía, o que su sangre era realmente ese vino. Y todo eso se fue enredando, hasta lo que tenemos hoy, ¿no? La barbaridad de la misa, ¿no? Que es como si quisieran sacrificar diariamente al Señor, cuando dice la Biblia que Él murió una sola vez por nuestros pecados. Cuando la Biblia habla de partimiento del pan, recordáis, por ejemplo, cuando Jesús partió y multiplicó los panes y los peces. Recordáis también cuando Él resucitó y se encontró los discípulos de Emaús, cómo lo reconocieron al partir el pan. Y cuando dicen los libros de Hechos que se reunían los discípulos a partir el pan, está refiriendo a esta comida de convivencia, esta bendición que los hebreos hacían cada vez que partían el pan, ¿no? Bendecían a Dios por haberle provisto de ese pan, lo partían y lo repartían. Eso es a lo que se refiere el partimiento del pan. Entonces, en mi opinión, sé que este es un tema delicado, porque al igual que al hablar del sábado, el tema de la Santa Cena pues está muy inculcado, es una de las liturgias básicas de las iglesias evangélicas, aunque no creemos en este tema de la transubstanciación, pero sí es verdad que es un punto central en nuestro culto. En mi opinión, el Señor lo que mandó fue que se recordara dentro de la Pascua su muerte en relación al pan, ese pan sin levadura, y al vino, a esa copa de la redención. Eso yo creo que fue el propósito original, celebrar la Santa Cena, por decirlo así, una vez al año, en el 14 de Nisan.
con el paso del tiempo nosotros pues hemos recibido esta tradición de recordar los domingos por las mañanas con un poco de pan leudado, que como sabéis la levadura representa el pecado, lo que es incompatible realmente bíblicamente para representar al Señor, que es un cuerpo sin pecado, y un poco de mosto o tal, recordamos la muerte del Señor. ¿Es malo hacerlo? Yo creo que no, porque es un tiempo de reflexión. Siempre es bueno reflexionar sobre lo que el Señor hizo, ¿no? Pero la realidad que es que al estudiar las raíces hebreas te das cuenta de que hemos recibido muchas cosas, como ya hemos hablado, ¿no? Muchas tradiciones que no se ajustan 100% a la verdad del relato evangélico. Al menos esa es mi opinión después de haber estudiado estos temas en profundidad. Y es que la realidad, cuando estudias las raíces hebreas de nuestra fe, es mucho más impactante que, que lo que hemos recibido. Bueno, muchas gracias por vuestra atención nuevamente.